Este es Welcome to Chepe, un episodio para los burócratas y la gente que sigue y sigue y sigue cayendo en sus habladas políticas. Ni siquiera creo que les tengan que decir cuáles son los temas de los que vamos a hablar en este episodio, pero referéndum y violencia. ¿Qué más? Que conste, nosotros no le estamos preguntando a los diputados su opinión, ven, acuerdo o desacuerdo sobre el contenido de la ley. Como siempre, Welcome to Chepe solo es posible gracias a su apoyo en patreon.com/nopasanadaoficial, donde después del episodio de hoy vamos a estar comentando un poco toda la densidad que están a punto de ver. Entonces, referéndum. Él es lo que yo amo, lo que yo sueño. Él es mi hombre ideal. Sí, a eso quieren volver ustedes, a lo que sea que fue eso. Pero antes de hablar de nuestro nuevo referéndum, hablemos de los básicos de un referéndum. Primero, ¿qué pasaría si se aprueba? Bueno, se convocaría un proceso electoral como el de las elecciones generales o municipales, que ya sabemos cuánta gente fue a votar en esos. Y es que el abstencionismo histórico es otra de las problemáticas que enfrentan los candidatos presidenciales. En los últimos comicios municipales de 2020, la abstención fue del 62,19%. Y lo poco divisivo y controversial que fue el proceso también. O sea, nunca hemos visto eso y ahora resulta preocupante que usted diga depende, no sé, puede ser. No, y no, es estoy como... diciendo, no, es que vea, conmigo, don Pietro, Ajá. mi palabra usted la puede llevar al banco. Okay. Las elecciones del 2022. ¿Qué recuerdos? A robar más, sin vergüenza, ni me toques, sin vergüenza. No, vaya a robar a otro país. De paso, esa fue la última vez que Don Rodrigo nos dio una entrevista. Sería bonito pensar que quizás él algún día nos quiera volver a ver a los ojos, como tan frecuentemente dice que quiere hacer. Pero sí, lo que pasa es que volvemos a un proceso electoral desgastante y denso, en el que los pocos que nos motivemos a votar iríamos a decir sí o no a los proyectos que están. En teoría, el objetivo es que el pueblo pueda votar temas de interés nacional y puedan ir a tomar ellos mismos la decisión. La opción que tenga más votos gana, básicamente. Esa opción existe en el país desde el 2006, pero aquí es importante delinear algo. Nuestro sistema democrático, a diferencia de como ciertos exdiputados derechistas con cierta cola que les majen quieren hacer parecer, no es ni siquiera remotamente cercano a un sistema democrático en el que el referéndum sea parte básica de su estructura, como por ejemplo Suiza. En Suiza, todo, pero absolutamente todo sobre cómo se gobierna el país es diferente a Costa Rica, y allá por ejemplo van 4 veces al año a votar directamente por asuntos federales. La idea de ese sistema en el país es que se utilice para temas específicos que resulten de interés, versus en Costa Rica que la idea de ese sistema es que se utilice para temas muy específicos que resulten de interés nacional. No lo primero que se me ocurra. De hecho, nosotros lo hemos utilizado solo una vez en el 2007 para votar sí o no por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Nosotros podríamos votar sí o no por una nueva ley, derogar otra ley o una reforma parcial a la Constitución, siempre y cuando no toque como este tipo de temas que van a ver acá. Ok, ¿cómo llegaríamos a esto? Les recuerdo que según nuestra legislación hay 3 formas en las que se puede llevar a cabo un referéndum. Primero, iniciativa ciudadana, por medio de la Asamblea Legislativa, o tercera, impulsada por el Poder Ejecutivo. Es más, ahora que estamos hablando de apolítico, veamos que este tema del referéndum es algo que Chávez trae desde pre-campaña ya, más bien la agarró tarde. Es instrumento constitucional para resolver temas que no vamos a poder resolver a través solo de la Asamblea Legislativa. Entonces se le hizo. No con los temas que dijo, pero se le hizo. 2 años después, Chávez está llevando esto por 2 vías. Una por iniciativa ciudadana y otra impulsada por el Poder Ejecutivo. Chávez entonces envió a un ciudadano al Tribunal Supremo de Elecciones a presentar el proyecto, y después de comprobar su admisibilidad y el visto bueno de servicios técnicos, podrá ser publicado en la Gaceta y comenzar a recaudar alrededor de 180,000 firmas para que eventualmente llegue a una votación. Algo que dice Pilar Cisneros que es súper fácil de conseguir, entonces todo bien por ahí para Chávez. Y la otra,
al cual nosotros no solo no le tenemos ningún miedo, sino que estamos seguros que lo vamos a poder conseguir rápidamente, es conseguir esas 180.000 o 185.000 firmas. Pero como vimos en otro episodio, aquí se ponen en una carrera contra el tiempo porque hay un conflicto en las elecciones presidenciales, ya que ambos procesos no pueden ser simultáneos. Y como Chávez se tardó solo 2 años en moverse sobre estos temas que son tan importantes para él, se le complica la cosa. Por otro lado, el Poder Ejecutivo también entregó los proyectos a la Asamblea Legislativa y ahora tendrá que ganarse los votos de al menos 29 diputados y diputadas para que se lo aprueben por esta otra vía en caso de que las firmas no le funcionen. Esta puede ser más rápida, solo tienen que conseguir que los diputados se doblen ante Chávez. Si esto llegase a suceder, bueno, cualquiera de las dos se tendría que correr para que dé tiempo de hacerlo antes de agosto del 2025 y el tribunal calcula que le costaría también entre 2.800 a 3.000 millones de coloncillos, nada más. 1.000 millones de billetes son como una torre muy enorme. Un vuelto para un país con tanto dinero y tan adinerado como Costa Rica, ¿verdad? Esta economía jaguar que conocemos. Ahora, ¿qué quieren lograr con el referéndum? Con el expediente 24.364, Rodrigo Chávez presentó la ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica, en el que plantea varias reformas. Les adelanto que ninguna tiene casi nada que ver con lo que había mencionado que iba a mandar a votación, y el segundo es la iniciativa para la convocatoria de un referéndum específicamente de este proyecto. Sí, en serio, para que vean por dónde van las cosas, palabras más, palabra menos, el proyecto dice que recurren al pueblo de Costa Rica para que se pronuncie y decida sobre asuntos de orden público que inciden directamente en la posibilidad del gobierno y de las demás instituciones del Estado para desarrollar obras de infraestructura fundamentales. Obras de infraestructura fundamentales. Me imagino que ya saben por dónde va el proyecto. La ministra de Planificación, Laura Fernández, explicó cuando Chávez la dejó hablar, que no pudieron meter los otros temas que tenían pensados, básicamente porque no pueden, y hablaron antes de saber. En resumen. Entonces, ¿qué es lo que hay en este referéndum del Jaguar? No van las jornadas 4x3, no va la venta al BCR, no van las tarifas mínimas de los colegios, no va la apertura del mercado eléctrico, no va la concentración de varios ministerios, no van proyectos de seguridad nacional. Todo eso que había dicho hace un mes, no va. Según explicó la ministra, después de horas de estudio, tuvieron que poner en una balanza los temas nacionales que se necesitan resolver con urgencia frente a los eventuales riesgos. No, la inseguridad, claro, o sea, prioridad número 1 en Costa Rica. No va nada sobre la inseguridad, de hecho. ¿Qué puede ser más importante que atender el segundo año consecutivo más violento en la historia de Costa Rica? Ambos bajo el mandato de Rodrigo Chávez. El pleito con la Contralora, sin ninguna duda, eso es prioridad. Me queda claro eso, doña Marta, Sí. muchas gracias. Y sí, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo, porque para nosotros eso es una interpretación, no es lo que la ley dice, y es una interpretación que causa daño al país. En serio, de nuevo, a veces hay que revisar. El Ejecutivo pretende enviarnos a un proceso largo, costoso y desgastante para Santander la crisis de educación. No. De salud, no. De seguridad, no. De la Contraloría. Sí. Saben, este control con la institución que sí hace que se atrase un poco los procesos, inclusive los buenos, pero que también busca evitar que sucedan procesos dudosos. Ese control que se vaya, no, que desaparezca. A mí ese control no me interesa. Digo, lo vamos a fortalecer y lo vamos a redireccionar. Claro que sí. Aquí lo que estamos haciendo no es debilitando, es ubicando meridianamente qué le toca hacer a la Contraloría General y qué le toca hacer a la administración activa. Pero ya hablamos de eso, ya casi vamos. Para terminar este tema, solo para ejemplificar contra lo que nos enfrentamos, primero Fernández y Chávez se mostraron muy impactados porque si metían varios proyectos, por ejemplo, tenían que recolectar las firmas para cada uno de los proyectos por aparte. Loquísimo. Y segundo, la Sala Constitucional les diría, siguiendo un requisito constitucional, que los proyectos deben de tener unidad. Es decir, tener relación un proyecto con el otro. Que no pueda ser un arroz con huevo y con pollo y con carne y con cerdo y con vegetales y con lo que se le ocurra. O chop suey. No puede ser un chop suey. Esto era un chop suey
de temas de protesta, nada que ver con la agricultura. Loquísimo también, loquísimo. ¿Quién lo hubiera dicho? Pero ¿saben qué no es loco? Suscribirse a No Pasa Nada CR en YouTube. Eso siempre lo pueden hacer y no les sale caro del todo. Volviendo al tema del referéndum, por último, hay temas de los que él habló que ni siquiera se podían meter en un referéndum porque así lo dice la Constitución. Mamando desde un inicio, como siempre. Pero, tomando ya un momento en serio, tenemos que dejar muy claro algo que se vivió en la conferencia de prensa. En cuestión de 1 hora, Chávez arremetió contra el Poder Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional, la Contraloría de la República y la Constitución Política. Y eso nos tiene que quedar bien claro, porque deja una y otra vez más claro que a él le gustaría existir únicamente él en el poder, hacer y deshacer como a él se le da la gana, y no les tengo que decir que ahí es donde empieza lo peligroso. Y como si no fuese suficiente, porque le dije, a usted le cuentan que usted es el dueño de este país, pero después van y se meten ahí a un cuarto raro, redactan todos los portones que le están cerrando y dicen, ve ese potrero ahí verde, con pastos jugosos y frutales. Sí, pero no puede entrar, nada más para esta otra parte. Eso es lo que le hacen. Bueno, entonces por ahí. Yo creo que nadie le informó a él qué país venía a gobernar. Yo entiendo que ha estado fuera del país por mucho tiempo, pero así no se gobierna en Costa Rica. Esos son otros países que aparte es porque tienen problemas democráticos. Aquí sin ninguna duda Chávez no es el dueño de nada. Así como no lo fue Carlos Alvarado, así como no lo fue Oscar Arias, así como no lo fue Abel Pacheco, así como no lo es ahorita Rodrigo Arias, por ejemplo. Otra cosa que hay que dejar sumamente claro antes de continuar con el contenido específico ya que viene en este proyecto es que no nos confunda. Esa es una decisión 100% política. Y no me refiero para hacer buenas o malas políticas. No, para politiquería. Nada que decir. Él quiere salir de esto simplemente diciendo que él hizo todo lo que podía y ya lo que pase a partir de aquí no va a ser culpa de él. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que lo va a lograr. Entre los chavistas, si esto no se da, los malos del cuento van a ser, por supuesto y sin ninguna duda, los y las diputadas y el Tribunal Supremo de Elecciones. Rodrigo Chávez no. Canallas ellos que impidieron el trabajo de Chávez, aun cuando él tiene 2 años de no hacer absolutamente nada más que celebrar sus logros macroeconómicos, es decir, una economía que nosotros no vemos ni sentimos. La culpa nunca jamás va a ser ni siquiera en parte de Chávez por no poder gobernar como lo han hecho todos y cada uno de los presidentes y presidentas que hemos tenido antes de él, llegando a acuerdos y haciendo las cosas por la vía larga y correcta. Tal vez no era tan fácil gobernar como criticado de otros. Y es que vean, yo no estoy 100% en contra de mandar algunas cosas al referéndum. Yo creo que hay proyectos e iniciativas que podrían hacerse por este método si se hacen de forma correcta y podrían funcionar, inclusive. Pero también hay que entender y no jugar de que todos lo sabemos. Hay temas que podemos hablar, que podemos opinar, que podemos aprobar o no, pero de ahí a que podamos votar para hacer un cambio tan grande en el país, es otra cosa, sobre todo en un tema tan polarizado como es el de la Contraloría, porque ¿qué pasa? No se va a volver una votación de si me parece o no me parece, si el contenido es lo más prudente a largo plazo o no, si es responsable o no. Se va a volver un chavistas contra no chavistas porque Chávez lleva ya mucho tiempo fertilizando el terreno contra la Contraloría, arremetiendo una y otra vez y culpándola de todo. Así que antes de leer qué se quiere hacer, simplemente van a decir Contraloría canalla, votamos. La gente con costo se informó y fue a votar por el presidente. Recordemos que Chávez fue electo con la menor cantidad de votos de la historia de Costa Rica y todavía menos se informaron y fueron a votar por las municipales. ¿Cuánto creen ustedes que nos vamos a informar y salir a votar por un referéndum contra la Contraloría? ¿Qué profundidad de análisis creen que llegue a existir tanto en los que están a favor y los que están en contra? Eso va a ser odio de Chávez versus amo de Chávez. ¿Y para qué? Veamos qué contenidos tiene esta ley Jaguar, que bueno, como dijo el jefe de fracción del Liberal Progresista, Diego Vargas. Lo notamos, y realmente eso se los digo de corazón, notamos que ese Jaguar que tanto se menciona, se nos convirtió en un gatito. El primer contenido, y uno al que hay que prestarle muchísima atención, es vital para avanzar ese anhelado desarrollo, dijo Chávez, y es ni más ni menos que una reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República que busca, por supuesto, fortalecer a la Contraloría.
Claro que sí. Que busca que la Contraloría oriente mejor sus baterías y su trabajo, de forma tal que, por ejemplo, casos que le han dolido muchísimo a nuestro país, como Cochinilla, donde nos preguntamos dónde estaba la Contraloría. Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Diamante, ¿dónde estuvo la Contraloría? Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Azteca, ¿dónde estuvo la Contraloría? Bien, ¿y usted? Muchas gracias. Soresco, Diquís. Pero, como dijeron nuestra ministra y nuestro presidente, hay que se les ocurra decir que le están quitando cosas a la Contraloría, le estarían mintiendo al pueblo de Costa Rica, dijo Chávez. Bueno, ya salió la primera persona, de hecho, a mentirle al pueblo de Costa Rica. Y no es ni más ni menos que la misma Contralora, Marta Acosta Zúñiga, que señaló, cito: lo que sí es evidente es que la iniciativa del Poder Ejecutivo se centra casi por completo en desmantelar las competencias y funciones constitucionales y legales de la Contraloría General. Pero ¿cómo se le ocurre a la misma Contralora decir eso? Si durante la misma conferencia de prensa le pidieron a la ministra que explicara por qué esto es mentira y ella desmintió por completo, inclusive a La Nación, que había subido una nota ya, sacaron la nota a La Nación y desmintieron eso, leyeron y precisaron que jamás esto es lo que va a pasar. Eso está medio largo, pero se los voy a leer completo y ustedes por favor explíquenme cómo eso significa que van a fortalecer a la Contraloría. A mí, en serio, yo quiero saber, como genuinamente chavistas, quiero que me expliquen. Cito: de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política, es claro que la Contraloría General de la República, en el ejercicio de cualquiera de sus funciones, decisiones y actuaciones, no podrá sustituir, abarcar, interferir, ordenar, interpretar, advertir, recordar ni recomendar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa en toda su extensión. Por favor, que me expliquen cómo eso es fortalecer. Ni sustituir las competencias de la administración pública activa en sus modalidades de función decisora, ejecutiva, resolutora, directiva u operativa, ni podrá evaluar previamente la gestión administrativa en la administración pública activa. Fernández dijo: aquí no estamos debilitando, estamos reubicando meridianamente qué le toca hacer a la Contraloría General y qué le toca hacer a la administración activa. ¿Saben qué es lo peor? La gente lo escucha, lo mismo que yo acabo de decir, y se lo creen. Es como que yo sea gerente de una empresa y los dueños me digan: no queremos bajarla de puesto, jamás, solo la vamos a reubicar de gerente general de la empresa a la gerencia de un departamento. Un departamento que no pueda hacer ningún cambio o comentario respecto a la empresa. Pero me están haciendo más fuerte. Emocionalmente, tal vez. Ahora, el contenido número 2 es que la ministra explicó que este proyecto Jaguar también toca un artículo de la Ley de Control Interno del Sector Público para también, por supuesto, mejorar las tareas de las diferentes entidades que llevan a cabo tareas de control, como por ejemplo las auditorías internas. Presuntamente para que todos los sistemas de control tengan un fortalecimiento y una claridad, para que cada uno ocupe de lo que le toca y se fortalezca el control y la fiscalización de la hacienda pública. Ok, la gente todavía escucha y les cree. El contenido número 3 es que no van a adivinar cuál es. No van a saber. Ni más ni menos que el que han peleado una y otra vez con la Contraloría, que es una supuesta interpretación. Según dice el texto, busca dar claridad total al uso de la figura de arrendamiento operativo y así evitar interpretaciones fuera del contexto de la ley. Con este texto de acá, con ese fin es que se propone indicar explícitamente en la norma que la administración podrá adquirir o arrendar inmuebles tanto por construir o en proceso de construcción construidos sobre terrenos públicos. Que es todo el problema que tiene Chávez de que la ley no lo deja alquilarse terrenos a él mismo, pero considera que es una interpretación que no lo dejan si la ley no lo dice explícitamente. ¿Sí me explico? Es como que yo quiera pedirle un préstamo al banco porque necesito alquilar un apartamento que está a mi nombre.
Pero él considera que es lo más loco del mundo que no lo dejen hacer eso. Entonces, el contenido número 3 es para que eso sí pueda pasar. Y por último, el cuarto contenido es una reforma parcial al artículo 5 bis de la Ley de Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA, y busca indicar con puntualidad las actividades en las que JAPDEVA pueda desarrollar alianzas estratégicas, el plazo de estas, los mecanismos para determinar los términos y condiciones generales de estas alianzas, etc. Para que no exista ningún tipo de interpretación, por supuesto. Vean, de nuevo, yo creo que hay temas que quizás podrían funcionar para un referéndum. Y pues si esa es la forma en la que un presidente le parece mejor hacerlo, bueno, lo podemos hablar y podría llegar a quizás funcionar. No sé, pero dejemos claro que eso no es lo que está pasando. Esa no es la forma en la que quiere gobernar. Esa es la excusa que está usando 2 años después de estar en el poder para poder solo echar la culpa a alguien más y para seguir manteniendo su popularidad. Y el problema es que la gente lo deja. Lo deja. Esta semana tuvimos casos brutalmente terribles en el país, como ya es costumbre, semana a semana. Una familia se despertó con una cabeza de una mujer en su corredor y una esposa está enterrando al papá de sus hijos porque una riña de agua potable se convirtió en 14 disparos. A pesar de esto, el mismo día el Poder Ejecutivo anunció que desconvocaba los más de 40 proyectos de ley como las jornadas laborales excepcionales, la ley sobre división territorial, tercer presupuesto extraordinario, la ley para sancionar a personas que introduzcan celulares u otros artefactos como este a centros penitenciarios, una reforma a la Ley General de Migración y Extranjería, entre muchos otros proyectos que metió, y dejó única y exclusivamente la ley de armonización del sistema eléctrico. Un proyecto que en pocas palabras busca modernizar la legislación del sistema eléctrico, principalmente abriendo el mercado de generación y distribución eléctrica, además de pasar la planificación del ICE al Ministerio de Ambiente. Ok, y ni siquiera es que va a ser como, ok, concéntrese, lo vota en una semana y así nos organizamos. Para nada, porque hay demasiadas diferentes opiniones. Algunos diputados están en desacuerdo porque esto va a privatizar el mercado eléctrico, nos podría volver dependientes, va a quebrar el ICE, que aumentarían las tarifas, etc. O sea, hay tanto rechazo al proyecto de algunos sectores que hay 215 mociones y se tiene que ir una por una antes de siquiera pensar en votarlo. Y ahora está también este pequeño pero poderoso proyecto Jaguar no sé qué, que de nuevo no soluciona absolutamente nada de esta crisis de inseguridad, por decir una de las crisis que tenemos, que él mismo ha achacado una y otra vez a la falta de trabajo de la Asamblea. Pero ahora cuando los puede poner a trabajar en algo específico que él quiera, están trabajando en electricidad y básicamente Ciudad de Gobierno y chicha contra la Contraloría. Y yo estoy a favor de Ciudad de Gobierno. Pero no es el momento. Y sin embargo, los comentarios son ¿dónde firmo? Personas que ni siquiera habían leído el proyecto porque apenas estaban presentándolo, estaban comentando a dónde firmo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si quieren saber un poco más de qué pensamos acá en No Pasa Nada, métanse a patreon.com/nopasanadaoficial, donde vamos a tener el post-show, donde vamos a conversar sobre estos temas. De igual forma, no olviden que la mejor manera de apoyarnos es suscribirse a este canal y dejar un comentario y compartir el contenido. Y nos vemos la próxima semana, como cada domingo.